Bien, estamos de nuevo en blanco y negro aquí en el salón de sesiones del Consejo Comunal de la ciudad de San Carlos, municipio de Ezequiel Zamora, sacaron ahora recientemente. Seguimos conversando con nuestro amigo Orlando Martínez. Bueno, Orlando, yo quisiera una especie de balance, no sé si eso no te pondrá a ti de lo que han sido los gobiernos, el de Johnny Llanes, que tú perteneciste a ese grupo de trabajo, ¿verdad? Y los gobiernos después vino Teodoro Bolívar, después vino Erika Faría y después vino Margot Godoy. Un balance entre esos gobiernos. Mira, Pedro, yo creo que sin duda nosotros tenemos que de alguna manera poder contextualizar cada uno de esos momentos, ¿no? Porque eran todos, cada uno, yo creo que tienen circunstancias bien particulares. Johnny Llanes, sin duda, fueron 8 años de gestión, de una gestión que vino con un empuje muy fuerte, con un deseo transformador profundo de lo que era la realidad cojedeña. Veníamos también, hay que decirlo así, de un gobierno, digamos, de la Cuarta República y un Estado que de alguna manera estaba como encerrado, como secuestrado en los límites de su territorio. Y siempre para nosotros era como un motivo de mucho orgullo en aquellos años, entre el año 2000 y el año 2008, sentir que Cojedes estaba sonando. Porque Cojedes era un estado, dentro de los 23 estados del país, Cojedes era un estado que poca resonancia tenía a nivel nacional. Estaba invisibilizado. Era un estado simplemente que la gente lo reconocía como un estado de paso. Y yo siempre he dicho, Cojedes, por una de las razones que más sonaba, era precisamente porque tenía en su seno las instalaciones del Autódromo Internacional de San Carlos, que en aquellos años 80 tuvo y 90 tuvo un movimiento, un auge importante cuando la época de Johnny Cecotto y todo aquello que hizo que San Carlos sonara, pero sonaba era por Autódromo Internacional de San Carlos. Exacto, sí. Bueno, para nosotros en esos 8 años fue un momento bien especial. Nosotros nos motivaba mucho saber y ver que de repente aparecía San Carlos en una noticia nacional, que aparecía en las cosas positivas que estaban ocurriendo, y eso era, pues por supuesto, de la mano del gobernador Johnny Llanes y del equipo que lo acompañó en ese momento. Y bueno, y a raíz de eso, la tarea maravillosa que nos tocó, digamos, no solamente tener la responsabilidad de su planificación, sino luego de su dirección, que fue la celebración de los Juegos Deportivos del año 2003. Luego, cuando se da el proceso, el primer cambio y entrega de testigo que lo recibe el camarada Teodoro Bolívar, bueno, yo creo que de alguna manera esos fueron años donde, en el caso del gobernador Bolívar, hizo como digamos, el trabajo de seguir dándole continuidad a muchas cosas que habían quedado, que no las pudo culminar Johnny Llanes, como el tema piscícola, que Llanes lo inició, pero que al final nunca se pudo concretar. Bueno, Teodoro tuvo como esa tarea de darle continuidad. En ese momento recuerda que Chávez había llamado a la conformación del Partido Único, y estábamos en un proceso de debate interno de las fuerzas bolivarianas y de las fuerzas del chavismo, de las fuerzas patrióticas, donde, bueno, yo en aquel entonces, por cierto, pertenecía a las filas del Patria para Todo, del PPT, y atendimos el llamado del presidente, del comandante Chávez. Bueno, yo creo que esos fueron años que se redujo, quizás comenzó a reducirse un poco el tema, digamos, de la gestión ejecutiva por el tema de las reorganizaciones políticas que estábamos viviendo, en este caso en el proceso revolucionario. Y eso, por supuesto, bueno, tuvo también sus implicaciones en gobiernos, en este caso como Teodoro, que bueno, si bien es cierto que pudo desarrollar algunas digamos, obras de interés popular y para el pueblo, pero se comenzó a sentir que hubo como una pequeña diferencia, pues, en cuanto a aquella fuerza que hubo entre el 2000 y el 2008 a lo que posteriormente comenzó a ocurrir. Luego,
bueno, hubo, como te digo, los debates internos políticos del proceso, hizo que en su momento el Estado fuese, digamos, sometido a una, digamos, atención desde el gobierno nacional. Llega la compañera Erika Farías, llega primero como tutora del Estado, porque ella llega realmente a hacer un trabajo como de control político desde la Dirección Nacional. Pero eso le permitió ir teniendo conocimiento un poco de la realidad de Cojedes, y el partido toma la decisión de que sea ella la abanderada. Candidata. Bueno, conocemos un poco la historia. Erika comienza su proceso, comienza un proceso bien intenso, sobre todo en los sectores sociales, en la conformación de los grupos, de los distintos movimientos sociales en el Estado. Se profundiza mucho. Porque ella viene de ser ministra de la Porque ella venía de ser ministra. Era un factor de mucha, digamos, presencia en el discurso, digamos, con mucho contenido, digamos, ideológico de base. Y, por supuesto, luego sabemos que, bueno, que siendo Erika una persona de una connotación nacional, bueno, recordamos que entonces fue llamada a una tarea nacional, quedó la que en ese momento era su secretaria de gobierno, que era la exgobernadora Margao Godoy. Culminó ese periodo, te repito, un periodo que sobre todo hizo un trabajo muy importante en el tema de la organización política, de la organización de los grupos de base, de profundizar incluso los programas sociales. Y yo, en lo personal, creo que, yo no digo que haya sido intencionadamente, pero sí empezó a haber como un descuido de temas que, bueno, que poco a poco se fueron acumulando, sobre todo con el tema de los servicios, con el tema de las infraestructuras, con el tema incluso de la obra pública. Y eso, bueno, se fue como acumulando y fue generando mayores dificultades. Se inicia, no lo podemos olvidar, con la muerte del comandante Chávez en el año 2013. Se inicia siendo gobernador ya Erika Farías, o sea, Teodoro estuvo del 2008 al 2012, Chávez muere en el 2013 y comienza un proceso de inestabilidad política en el país que empieza a afectar a todo el mundo. Aquí no solamente fueron las grandes capitales, no solamente fue Caracas que se vio sometida a todo un movimiento desestabilizador, no solamente interno, también externo. Comienza el tema de la guerra económica, comienza el tema de intentos por hacer ingobernables algunos sectores del país, y Cojedes no escapa de eso. Luego en el 2015, recuerda, se pierde la Asamblea Nacional por una oferta electoral que hace en ese momento la oposición, donde anuncian la última cola y una cantidad de cosas que al final solo fue casi que un ejercicio publicitario de marketing, de vender una idea, pero que al final no era tal. No era tal. Bueno, y comenzó un proceso muy complejo para nuestro país, Pedro, que yo, como decía en estos días el presidente Nicolás Maduro, yo no soy de los que voy a culpar de todas las dificultades que podemos haber acumulado en estos años de gobierno. Yo no voy a culpar solamente al bloqueo, ni voy a culpar solamente a la guerra económica. Yo creo que en eso también los revolucionarios tenemos ahorita, y ahorita los revolucionarios estamos en un proceso interno de debate, de revisión, pues lo que nos ha exigido no solamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, sino la dirección nacional del partido, incluso eso que nosotros llamamos el legado de Chávez nos obliga a revisar y a realizar este proceso de revisión y rectificación y reimpulso. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que hubo deficiencias en algunos sectores, yo creo que se descuidaron sectores. Yo he sido muy crítico, yo digo, en Cojedes se descuidó el tema de la obra pública, se descuidó el tema de la infraestructura en términos generales, desde los servicios públicos hasta, bueno, a la piscina olímpica. Bueno, no hablemos de mis hijas, que tú sabes que los arquitectos tenemos esa peculiar relación con el tema de las obras, que nuestras obras son como nuestros hijos, pues, y a uno le duele, pues.
Claro. Yo veo instalaciones que hoy en día están en un estado que yo incluso a veces digo que no solamente es un problema de recursos, es un problema de desidia, es un problema de orden. Vamos a interrumpir un poco porque Seguro. ya el tiempo se nos va y bueno, Muchas ese gracias. tema es interesante. Así Eso es. vamos a, en el negro que era amor se nos va todo nada más hablando del tema de las Así es. instalaciones y del descuido. Vamos a comenzar y regresamos con más de blanco y negro.